Hola, mi nombre es Alejandra Platas, soy neuropsicóloga y les voy a hablar sobre los cambios cognitivos en mujeres jóvenes con cáncer de mama. Lo primero es decir que está documentado la alteración cognitiva que se presenta asociada a los tratamientos oncológicos, en particular a la radiación craneal, la neurocirugía, la quimioterapia y la terapia hormonal. En este caso, al hablar de mujeres con cáncer de mama, nos vamos a centrar en las consecuencias de la quimioterapia y la terapia hormonal. Es muy importante mencionar que a pesar de que esté documentado y sea un síntoma que se refiere constantemente, se conoce poco sobre los mecanismos que están involucrados en el deterioro, la magnitud que tiene y la duración que tienen los efectos. Los síntomas que reportan las pacientes después de los tratamientos están asociados a alteraciones en la memoria, en la concentración, en las funciones ejecutivas, en la habilidad para aprender material nuevo, en la comprensión lectora y la habilidad para el manejo numérico. Todo esto es muy importante para la vida diaria de las pacientes, ya que de presentar este tipo de alteraciones, ellas no se sienten seguras de sí mismas para enfrentar el día a día y hacer frente a las necesidades en el trabajo, en sus familias, con sus hijos, incluso en los ámbitos sociales. Hasta el 80% de las mujeres sobrevivientes reportan percibir cambios cognitivos y el 35% se ha encontrado que realmente tiene un cambio al momento de hacer evaluaciones neuropsicológicas. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que el 80% lo percibe de forma subjetiva, es el 35% en el que realmente se observa un cambio al hacer la valoración neuropsicológica. ¿Cuál es el patrón de las alteraciones cognitivas? No se tiene identificado cómo es que se da este. Lo primero es que no todas las mujeres presentan el mismo deterioro, no presentan alteraciones en las mismas funciones, varía de mujer a mujer y también de acuerdo a sus características personales. Una de estas puede ser la escolaridad. Se ha visto que la escolaridad es un efecto protector y entre mayor escolaridad tienen las pacientes, menor es el impacto que tienen en la función cognitiva. Otra cosa muy importante es que el desempeño puede fluctuar de día a día, que una mujer tenga alteraciones en la atención o en la memoria el día de hoy no significa que en una semana o en un mes va a seguir con el mismo deterioro. Tendrían días buenos y días malos. Y estos síntomas pueden empeorar por diferentes situaciones. Una de ellas es querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, ser multitask, tener niveles elevados de estrés, fatiga y tener alteraciones en el sueño. Aquí tengo un cuadro en donde se muestra cuáles son las diferencias en el desempeño en las mujeres de acuerdo al nivel de escolaridad. La escolaridad básica está considerada de 0 a 8 años, media de 8 a 12 años y superior de 12 años en adelante. Lo que podemos ver es que en la memoria verbal hay diferencias significativas según la escolaridad. Las pacientes que tienen una escolaridad básica presentan muchas mayores alteraciones a diferencia de las mujeres que tienen una escolaridad superior. Lo mismo pasa en el funcionamiento ejecutivo, en la habilidad que tienen para ejecutar las cosas. Aquí lo que podemos observar es tener un poco más claro cuáles son los perfiles cognitivos que tienen las pacientes y dimensionar hasta dónde pueden haber alteraciones. Todas las evaluaciones neuropsicológicas que se realizan son con pruebas estandarizadas a la población que se está aplicando y se califican de acuerdo a la edad y a la escolaridad de cada persona para que realmente sea válido. Aquí estamos viendo una gráfica donde se califica la función cognitiva. A partir del número 6 hacia abajo en la parte gris, significa que la función está por debajo a lo esperado. Arriba de eso, lo que nos está mostrando son todas las funciones que están en el promedio o arriba del mismo. Y del lado izquierdo tenemos las funciones que pueden ser atención, memoria verbal, memoria visual, concentración, función ejecutiva. En el primer caso tenemos la gráfica de una mujer de 32 años con 8 años de escolaridad y se muestra su evaluación neuropsicológica al momento del diagnóstico. Vemos que todas las funciones están en el promedio. No hay ninguna que tenga un deterioro, que esté en la parte gris. En la parte de abajo tenemos una gráfica que está mostrando
la evaluación neuropsicológica de una mujer de 39 años con 12 años de escolaridad y se realiza la evaluación 5 años después de su diagnóstico. Aquí la mujer había recibido tratamiento con quimioterapia y con hormonoterapia. Lo que observamos es que en la primera función, en la parte de atención, el desempeño está en el número escalar 3, que es por debajo al esperado, ¿no? La mujer ya tiene un deterioro. Y lo mismo pasa en la memoria verbal y en el funcionamiento ejecutivo. Cuando contrastamos estos dos perfiles cognitivos, nos damos cuenta que realmente el deterioro que puede vivir una mujer, incluso a largo plazo, después de 5 años, es muy importante. Todavía más cómo lo viven ellas en el día a día y lo limitante que puede llegar a ser. De ahí la importancia de que todos los especialistas que tratan el cáncer de mama estén conscientes de estas alteraciones, las sepan identificar y referir para que realmente se atiendan de forma oportuna. Hay un fenómeno muy importante que es cómo las mujeres jóvenes en particular logran mantener el rendimiento dentro de lo esperado. Y esto tiene dos cosas asociadas. La primera es que pueden ser que puede ser que mantengan el rendimiento dentro del promedio, pero eso no significa que antes no estaba por arriba su función. Para explicarlo un poco mejor, tenemos aquí este perfil cognitivo en donde la evaluación basal es la línea azul y la evaluación a 6 meses es la línea verde. En el tiempo de ejecución, por ejemplo, podemos ver que la línea azul está por arriba, está más o menos en el número 100 al momento que reciben el diagnóstico. 6 meses después, la mujer sigue teniendo un desempeño dentro del promedio en un escalar 80. En ambos casos está dentro del promedio y al interpretarlo diríamos que tiene un desempeño adecuado. Lo importante es poder decirle a la mujer que a pesar, ¿no?, de que su rendimiento esté en el promedio, sí tiene un deterioro en la función. Y aquí es importante que muchas veces logran mantener este rendimiento gracias a la utilización de circuitos cerebrales alternos, lo cual en muchas ocasiones genera niveles más altos de fatiga, que es uno de los síntomas que refieren las mujeres que han estado en tratamientos para cáncer de mama. Es muy importante que se valide la sensación de la mujer de tener un deterioro. Muchas veces si vemos que tiene una buena atención o una buena concentración, pensamos que simplemente es algo subjetivo lo que ella está viviendo. Y aquí podemos empezar a generar síntomas de ansiedad o angustia en el momento que ellas perciben este cambio y no hay alguien que lo esté validando y mucho menos dándole estrategias. ¿Cómo identificarlo? ¿Cuándo es algo normal, algo que no, algo que está esperado? Es complicado hacerlo de forma informal, que no sea mediante una evaluación neuropsicológica, pero sí tenemos indicadores muy claros que se pueden identificar en una consulta oncológica. ¿Cuáles son? Aquí tengo una lista de cosas que refieren las pacientes al momento de estar en la consulta. Lo que ellas dicen es, tenía una junta de trabajo y llegué una hora después, olvidan los horarios, olvidan los pagos que tenían que hacer, olvidan también citas con sus hijos en la escuela si les cambiaron el horario de salida y son cosas que no están muy establecidas dentro de la rutina, las puedes concertar. La sensación de cambiar una palabra por otra o tener una palabra, querer decirla y la forma más clara es tengo la palabra en la punta de la lengua, no pueden evocar correctamente la palabra que están buscando. Algo que refieren mucho es subí a mi cuarto por algo y estando arriba ya no sabía qué era. Olvidan rápidamente cuál era su objetivo. Estar en una conversación y de pronto ya no saber de qué están hablando. Esto lo refieren mucho en el trabajo. Estoy en una junta, estoy siguiendo la junta y de pronto ya no sé de qué me están hablando y las angustia muchísimo. En el momento que se angustian es mucho más difícil que logren concentrarse y seguir el hilo de lo que estaban haciendo. Y otra cosa es que ya no pueden hacer muchas cosas a la vez. Cuando
en muchos casos antes sí lo podían hacer. Nuevamente, todos estos síntomas podrían parecer normales en una mujer que está angustiada o que está pasando por un proceso como este, pero realmente, ¿no? Se ha visto con las pruebas objetivas que sí hay cambios, y la parte de validar estos síntomas pueden generar mucha diferencia en cómo ella lo vive. ¿Por qué es tan importante validarlo, identificarlo, ofrecer estrategias y hacer una intervención idealmente? Por el impacto que genera en la vida diaria. Genera un impacto en varias esferas. Una es la esfera de lo social, en el trabajo, en la escuela, en los círculos sociales. Muchas veces las mujeres se empiezan a aislar, ¿no? Y esto también fomenta la depresión, ¿no? No se sienten seguras de seguir una conversación, muchas veces no logran decirle a las personas con las que están lo que están viviendo, y lo que hacen es aislarse, ¿no? Para evitar verse en este escenario tan frágil. Con la familia, ¿no? Con la pareja, con los hijos, con los familiares cercanos, también se pueden generar muchas peleas. Muchas veces a la familia le cuesta trabajo entender que realmente, ¿no? Se está afectando la función, y la respuesta es: no me estás poniendo atención, te lo dije y ya no lo recuerdas, era algo importante, ¿no? Los hijos también pueden tomar mal si de pronto la mamá llega tarde por ellos, y todo esto es algo que se suma, ¿no? En la situación que están viviendo las mujeres, y repercute negativamente. Finalmente, todo esto desencadena que en el aspecto personal, la autoestima de la mujer baja, su regulación emocional, se empiezan a angustiar muchísimo, ¿no? Y se empiezan a frustrar, se empiezan a enojar, y cada vez se vuelve más difícil. Cada vez que una mujer está angustiada, es más difícil que logre evocar la información que quiere, que logre recordar lo que estaba buscando, que logre poner atención. Si está deprimida, igualmente, ¿no? Entre menos estimulación tiene, si deja de salir, si deja de platicar, de convivir y de hacer las actividades que generalmente hacía, eso lo que va a hacer es favorecer que ese deterioro aumente, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante no dejar que caigan en esta parte de reclusión, y que mejor intenten, ¿no? Mantener una actividad constante es una de las cosas más importantes para estimular cualquiera de las funciones. Si se identifica en la consulta oncológica, si lo refiere la paciente, si lo refiere el familiar, vale la pena considerar hacer una evaluación formal. ¿En qué consiste esto? Hacer la referencia a un neuropsicólogo idealmente, o un psicólogo que tenga la capacitación para hacer una evaluación cognitiva. Y esto se hace con pruebas que son neuropsicológicas. Hay pruebas que ya están validadas para población mexicana, son instrumentos validados. Y una creencia que se tiene mucho es que una evaluación neuropsicológica toma muchísimo tiempo y los resultados se entregan después de 1 mes o 2 meses. Y muchas veces los especialistas dicen: yo no necesito algo que tome tanto tiempo. Lo importante es mencionar que cada vez más hay evaluaciones que se pueden hacer en 1 hora, incluso podría hacerse un tamizaje corto en media hora. Entonces se puede hacer en 1 hora, habrán otras evaluaciones muy completas que duren hasta 6, 8 horas, ¿no? Se dividen en diferentes sesiones siempre, y al final lo que se obtiene es un perfil cognitivo objetivo, ¿no? Donde realmente nos dicen cómo está la paciente en ese momento, cómo están cada una de las funciones. Una creencia constante, y lo que refieren las pacientes es: mi memoria está fallando. Y lo que encontramos al momento de hacer la evaluación cognitiva es que no es la memoria, y es la atención, ¿no? Entonces, vemos que hay una falla constante en la atención. La memoria tiene un proceso adecuado de consolidación e incluso de evocación, pero lo que cambia es la velocidad que tienen para accesar a este material. Entonces, al final no es un problema de memoria, simplemente se trata de el tiempo que les toma recordar algo. Cuando se lo decimos a las pacientes, lo empiezan a ser más consciente, y entonces tienen un poco más de paciencia, tanto ellas como sus familiares en el trabajo, y empiezan a recordar las cosas, ¿no? Cuando no están enteradas de esto, se angustian y todo empieza a empeorar. Entonces, bueno, tener
un perfil cognitivo, objetivo, una evaluación validada y estandarizada, nos permite realmente saber cómo está cada función y desde ahí partir para sugerir cuáles son las estrategias que tiene que implementar en la vida diaria. Tenemos una alternativa, no sabemos que no siempre se puede contar con un neuropsicólogo en el centro o un psicólogo que esté capacitado para hacer este tipo de evaluación, pero sí tenemos una herramienta que se llama Cognistat, que es algo muy similar a un mini mental, un poco más específico. Lo puede aplicar cualquier especialista de salud, ¿no? Puede ser el médico, puede ser la enfermera. Toma alrededor de 15, 20 minutos y con eso podemos tener también una idea mucho más clara de hasta dónde está la alteración, si existe o no. En el caso que viéramos que todo está muy bien, también se puede optar por referirlo al psicólogo y que empiecen a trabajar síntomas de ansiedad y ver si es que así mejora, ¿no? Podría ser un primer paso en el caso de no tener un neuropsicólogo. ¿Qué pueden hacer en el momento que están con la paciente en la consulta? ¿Qué se le puede ofrecer? ¿No? Aquí tengo algunas sugerencias de acuerdo a la función que ellas refieren tener alterada, ¿no? Muchas veces cuando es un tema de atención, que se les olvidan las cosas o que les cuesta trabajo seguir el hilo de una conversación, se sugiere que hagan preguntas. Al momento de estar haciendo preguntas, se fomenta que sea una escucha activa. Entonces, la mujer se puede detener, hace una pregunta, le contestan y es como volver a consolidar todo lo que estaban hablando y seguir en lo que estén haciendo. Tomar notas también vale la pena. Hay personas que tienen mayor habilidad con el material visual y hay otras que tienen mayor habilidad con el material verbal. Cada persona lo tiene que empezar a identificar y usar esto como una herramienta a favor, ¿no? Tomar notas, hacer dibujos, cada uno sabe lo que le funciona. Y como médico, algo que vale mucho la pena hacer es siempre confirmar si se está comprendiendo el material, ¿no? Si alguien está hablando con la paciente, no dar por hecho que ella tiene una adecuada comprensión y confirmarlo, o incluso a veces pedirle que nos repita lo que le dijimos, nos da la seguridad de que realmente ella está entendiendo todo. Es muy importante pedirles que no se mantengan en la misma tarea por más de 90 minutos, ¿no? Son periodos muy largos que exigen la atención. Puede ser cansado, puede generar fatiga y más aún si ellas están usando, ¿no? Circuitos que antes no hacían. Y la otra es tomar descansos de 10 a 15 minutos. Una persona cansada, su atención siempre va a bajar, ¿no? Entonces, estos descansos realmente pueden favorecer muchísimo. En la parte de la memoria, tener una libreta en donde puedan escribir las tareas que necesitan hacer. La parte de escribir las cosas nos ayuda mucho a consolidarlo. Idealmente, escribirlo a mano lo favorece mucho más. Ordenarlas por orden de importancia. Muchas veces escribimos de forma desorganizada y entonces la consolidación también se daría de forma desorganizada. Entonces, tener una estructura y un orden puede también estructurar, ¿no? Este proceso y estructurar como las acciones que va haciendo la paciente. Lo que mencionaba hace un rato, otorgar más tiempo que antes para recordar algo. Hay que tener mucha paciencia como especialista, tener mucha paciencia la paciente con ella misma y los familiares, ¿no? Que muchas veces ahí es donde hay como un roce más cercano. Otra forma de facilitar el recuerdo, ¿no? de algún material es dar pistas, ¿no? O hacerse preguntas. Tenemos herramientas externas y herramientas internas. Una herramienta externa sería pedirle a mi pareja o a mi hijo o a la persona con la que vivo que cuando yo no recuerdo algo, no me dé la respuesta inmediatamente y me empiece a hacer preguntas que me acerquen a eso que yo quiero recordar. Esto sería la parte externa. La estrategia interna, que es lo ideal, ¿no? Con estas mujeres, es pedirles que ellas mismas empiecen a hacer preguntas que las acerquen al recuerdo que quieren tener. El ejemplo que siempre pongo es, si yo quiero recordar qué comí ayer, ¿no? Tal vez de entrada no lo recuerdo, no me tengo que angustiar y decir, no, ya, no me acuerdo y preocuparme. Puedo empezar pensando qué día es hoy, ok, qué día fue ayer, generalmente qué hago los jueves,
¿no? Fui a casa de mi hermana y de esta forma es mucho más fácil tener el acceso sin angustiarnos. En la función ejecutiva, lo que se les puede ofrecer, la función ejecutiva es una de las funciones más importantes para los seres humanos, es la habilidad que tenemos para solucionar problemas de forma eficaz y es lo que nos permite, si una solución no funciona, generar nuevas opciones. Entonces, lo que necesitaríamos en este caso es fraccionar las actividades en pasos y ejecutarlos una a una. Muchas veces quieren hacer todo al mismo tiempo, no logran priorizar y el querer hacer todo al mismo tiempo hace que se vuelva mucho más complicado y que ninguna de esas partes salga bien. Entonces, ir paso a paso, eso es lo más importante. Otra cosa es la anticipación. Muchas veces sabemos que algo nos cuesta trabajo o decimos esto estoy seguro que lo voy a olvidar y no nos anticipamos, ¿no? Entonces la estrategia más clara de anticipación es antes de llegar a mi consulta médica, llevo una libreta donde puedo anotar todo o escribo todas las preguntas que surgen durante la semana, ¿no? Antes de llegar a mi consulta y ya llego con ellas escritas y las voy preguntando también. Puedo priorizar cuáles son más importantes en caso que no dé tiempo de contestar todas. Todo eso son estrategias de anticipación. Y establecer rutinas para las actividades de la vida diaria. Muchas veces es difícil tener una rutina y hacer todos los días lo mismo, pero en estos casos da mucha seguridad a la mujer, saber que yo hago todo el tiempo lo mismo y cada día repito las mismas acciones o acciones similares, facilita, ¿no? El recuerdo, la atención y sentirme en control de mi vida y de lo que yo estoy haciendo. Lo más importante de esto es recordar que las mujeres jóvenes son mujeres que generalmente están a cargo de alguien más. No es como mujeres en otra edad que en el contrario podrían estar a cargo de ellas, ¿no? Son mujeres que tienen una demanda externa muy alta en sus trabajos, en sus familias, y todo esto genera que ellas estén mucho más estresadas, que sientan esta demanda y por todo lo anterior debemos darles estas estrategias, eh, validar cuando sientan que hay una alteración y tener presente que la velocidad de procesamiento, ¿no? La velocidad que toma procesar una idea es algo que se puede ver alterado y que también es algo que con el tiempo va a ir mejorando, ¿no? Decirles que al momento de los tratamientos, digamos que cuando están recibiendo la quimioterapia, es el momento agudo de todos estos síntomas y también es algo que poco a poco va a empezar a mejorar. No podemos asegurar que va a mejorar al 100% y que la función va a regresar al estado basal, ¿no? Pero seguramente y en la mayor parte de los casos mejora. Entonces, esto también es importante porque les da mucha tranquilidad y creo que un buen momento para definir hasta cómo va a estar la función, si tienen que hacer estrategias, un programa de estimulación mucho más formal, puede ser un año después de los tratamientos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que haya sido de mucha ayuda.